Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo le ha tocado exponer sobre las características, semejanzas y diferencias del contrato de suministro y el contrato de hospedaje. A continuación voy a hablar sobre el contrato de suministro. El contrato de suministro es un tipo de contrato particular mediante el cual el proveedor se compromete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periódicas determinadas o indeterminadas, a cambio del pago de un precio. Estas características se basan en cuanto al nombre, significa que el contrato es nominado; en cuanto a su regulación, significa que el contrato de suministro es regulado por la ley positiva; en cuanto a su estructura, ejecuta prestaciones de entrega de bienes; en cuanto a su contenido, varía, celebrado por empresas; en cuanto a su autonomía, no depende jurídicamente de otro contrato; en cuanto a su formación, que es consensual, celebrado por escrito; en cuanto al tiempo, que ejecuta una duración en criterio del tiempo; y en cuanto a su negociación, arreglo con cláusulas. En cuanto al rol económico, la circulación de la riqueza de cada empresa; en cuanto a su función, obligaciones de prestaciones periódicas; en cuanto a los sujetos a quienes obliga, afectan a ciertas partes de la empresa; en cuanto a la prestación, produce obligaciones para ambas partes; en cuanto a la valoración, sacrificio y ventaja patrimonial; en cuanto al riesgo, cumple partes conocidas; y en cuanto a sus defectos, se basa en un contrato obligacional. Yo les voy a hablar sobre el contrato de hospedaje. Es un acuerdo de voluntades por el cual las partes denominadas, tanto el empresario hotelero, ofrece a otra persona denominada huésped o pasajero el servicio de alojamiento. Dentro de las partes del elemento de contrato tenemos tres: sujetos y capacidad, en donde los que intervienen en la relación obligatoria son el hospedante y el huésped, quienes deben tener la capacidad de firmar un documento que puede ser un contrato, depende a cuánto tiempo va a quedarse en este lugar. Otro es el objeto de la prestación, que viene a ser el elemento particular del contrato del hospedaje. Y la retribución es que significa la recompensa, en este caso al favor o al contrato que se ha firmado. Las características de este contrato son las siguientes. Como ya bien lo dije al principio, es un contrato típico por su existencia, naturaleza jurídica y su estructura. También es principal porque es un contrato autónomo y para su existencia no depende de otros contratos. También es con prestaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que en este lugar también, aparte del alojamiento, pueden incluir otros servicios que prestan. Oneroso porque es de naturaleza empresarial. Comunicativo porque las partes ya saben al momento cuáles son las ventajas y desventajas que obtendrán de este. Y complejo porque es un contrato múltiple. Y sujeto a la libertad de la forma es las obligaciones que debe cumplir tanto el contratante como la persona que firma el contrato al momento de ir a este lugar. También tenemos la clasificación del hospedaje, que son tres: público y privado, como su mismo nombre lo dice. Pueden distinguirse en primer caso aquellos locales destinados a alojamiento gratuito o privado en el que pagas por este servicio. Simple y complejo puede ser cuando se limita a un albergue o derecho de usar el inmueble. Y civil y mercantil, que el contrato de hospedaje adopta dos modalidades. Puede ser un contrato de hospedaje que puede servir para un fin comercial, o también puede ser algo que vas a alquilar para un evento o algo que sea para un beneficio extra. Voy a hablar sobre las diferencias entre el contrato de hospedaje y suministros. Hay varios puntos. Uno de ellos es en cuanto al nombre. Ambos son contratos nominados. En cuanto a su regulación, son contratos típicos regulados en el Código Civil. En cuanto a su estructura, el hospedaje puede ser un contrato simple o complejo, pero la compra y venta es simple, pues da lugar a una relación jurídica. Por otro lado, también está el punto de su contenido o área. El contrato de hospedaje es de carácter civil. La compra-venta puede ser de tanto un contrato civil como mercantil. En cuanto a su autonomía, ambos son contratos principales, ya que no dependen jurídicamente de otro contrato. Sin embargo, dentro del hospedaje cabe la figura del subhospedaje, contrato que tiene un carácter de derivado, situación que nunca se presenta en el contrato de compra y venta.
Luego está el punto en cuanto a su formación. Ambos son consensuales. El contrato de compraventa se autoimpone a la formalidad escrita o a la escritura pública como forma solemne. Y lo propio ocurre en el contrato de hospedaje, cuando dicho acto se formaliza por escrito. En cuanto al tiempo, la compraventa es un contrato de ejecución inmediata. Excepcionalmente será un contrato de duración en medida en que la entrega del bien o de los bienes o la entrega del precio se pacte a plazos. El hospedaje por esencia es un contrato de duración. En cuanto a su negociación, el contrato de hospedaje es un contrato reglado a cláusulas generales de contratación. En cambio, la compra y venta suele ser en tanto un contrato de negociación previa como un contrato por adhesión o uno celebrado con arreglo a cláusulas generales de contratación. En cuanto al rol económico, el hospedaje es un contrato de goce, pues implica el disfrute del bien sin que el huésped tenga disposición del mismo. En cambio, la compra y venta es un contrato de disposición, pues a través de él, una parte, o sea, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien a otra parte, al comprador, pues obligándose a este último a pagar un precio de dinero. En cuanto a su función, ambos son contratos de carácter constitutivo. En cuanto a los sujetos a quienes obliga, ambos son de carácter individual, pues las obligaciones que ellos crean afectan solo a las partes que lo celebran. En cuanto a la prestación, el hospedaje es un contrato de prestaciones recíprocas y excepcionalmente concebido por prestación unilateral. Y la compra-venta siempre será un contrato celebrado a título oneroso. Siempre será un contrato bilateral, sinalagmático o prestaciones recíprocas. En cuanto a la valoración, el hospedaje es fundamentalmente un contrato oneroso, pero también podría ser celebrado con un título gratuito. Por otro lado, la compra y venta siempre será un contrato celebrado de título oneroso. En cuanto al riesgo, el hospedaje es un contrato conmutativo, no habiéndose planteado en el mismo su eventual aleatoriedad. Pero no encontraríamos impedimento alguno para que se celebre aleatoriamente. Y por último, en cuanto a sus efectos, ambos contratos son meramente obligatorios u obligacionales. Ahora compararemos el contrato de suministro con otros contratos. Primero, ¿qué es el contrato de suministros? Es un contrato mediante el cual una persona entrega bienes a otra persona periódicamente. Ahora comparemos el contrato de donación. El suministro puede ser oneroso o gratuitamente. En cambio, el de donación siempre es gratuito. En el suministro, la gran mayoría de veces se desconoce el volumen total de los bienes, mientras que en la donación siempre se sabe ese volumen. Respecto al contrato de mutuo, mediante el suministro se puede entregar la propiedad, el uso, el disfrute o la consignación. En cambio, mediante el mutuo solo se transmite la propiedad. El suministro puede ser oneroso, como ya hemos visto, o gratuito, mientras que el mutuo siempre es oneroso. Ahora comparemos el contrato de arrendamiento. Mediante el suministro se puede entregar la propiedad, el uso, el disfrute o la consignación. Al contrario, mediante el arrendamiento solo se transmite el derecho del uso. Como también ya hemos visto, el suministro puede ser oneroso o gratuito, en cambio en el arrendamiento siempre va a ser oneroso. Y finalmente, el contrato de comodato, el suministro puede ser oneroso o gratuito, mientras que el comodato es sin fines de lucro. Cualquier tipo de bien puede ser objeto de suministro, en cambio solo los bienes no fungibles pueden ser objeto de contrato de comodato. Yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre el contrato de hospedaje y otros contratos. Básicamente hemos decidido en 4 contratos que son donde existe mayor diferencia, que es el contrato de arrendamiento, contrato de comodato y contrato mutuo y contrato de donación.
Para realizar esta comparación definimos el contrato de hospedaje como un contrato bilateral porque intervienen ambas partes, el hospedante que proporciona el albergue y el huésped que hace uso de los servicios. Con el contrato de arrendamiento y el contrato de hospedaje tenemos las siguientes diferencias. Mientras el arrendamiento consiste en conceder el uso o goce temporal de una cosa, el contrato de hospedaje se realiza cuando uno presta a otro un albergue mediante una retribución convenida, comprometiéndose o no, según se estipule, los alimentos o demás gastos que se originen. Entonces hablamos de una diferencia que no está sujeta a una retención, en cambio el arrendamiento sí. Con respecto al contrato de comodato, la diferencia se da básicamente en que el comodato, uno de ellos está obligado a contribuir gratuitamente un bien no consumible y para un cierto tiempo y que después lo devuelva. En caso del huésped, no, porque esto consiste en un costo y además el bien puede ser consumible o no consumible, como puede ser el servicio o los productos brindados. Con respecto al contrato mutuo, estamos hablando de que uno de ellos se compromete a entregar al mutuario una propiedad o una cantidad determinada como cosas fungibles y este está en la obligación de devolver la misma cantidad de cosas o la misma calidad u especie. Como puede ser, un ejemplo, un préstamo, que se le da el dinero y tiene la obligación el otro de devolver el dinero. En cambio, en el hospedaje no, porque la retribución por lo general es dinero, pero no es necesariamente el equivalente de lo que se da, ya que esto puede ser como los servicios brindados, entre otros. En caso del contrato de donación, también estábamos hablando de que una persona da gratuitamente o parte de la totalidad de sus bienes, pero este parte es unilateral, ya que solo uno posee la obligación de dar al otro. Por lo contrario, en el hospedaje no, ya que este consiste en un costo, como ya lo había mencionado, y es bilateral. Uno está en la obligación de prestar el servicio y el otro en pagar el servicio. Voy a hablar sobre las diferencias y las semejanzas entre el contrato de suministro y el contrato de arrendamiento. Por un lado, el contrato de suministro es aquel en donde el suministrante se obliga a entregar bienes en propiedad o a título distinto. Por otro lado, el arrendamiento es el contrato en el cual el arrendador le entrega al arrendatario el bien solamente para que lo use por un plazo determinado y que después de ese plazo se devuelva. Por ejemplo, están los alquileres. También tenemos que el suministro, según el artículo 1605 del Código Civil, es un contrato por el cual se puede celebrar de forma o a título gratuito. Y por otro lado, el contrato de arrendamiento, según el artículo 1666 del Código Civil, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario un bien a cambio de una renta, es decir, a cambio de una cantidad de dinero. Por lo tanto, se resume que es un contrato oneroso. El contrato de suministro tenemos que es celebrado por escrito y que este contrato escrito prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. Por otro lado, el contrato de arrendamiento tiene una libertad de forma. Ahora, hablando del contrato de suministro, se compara con el contrato de permuta. El contrato de suministro, el suministrante se obliga a ejecutar prestaciones periódicas o continuadas de bienes, y por otro lado, el contrato de permuta, el vendedor es obligado a transferir el bien de forma inmediata. En el contrato de suministro, el suministrante se obliga a ejecutar prestaciones periódicas o continuadas, y como ya mencioné, el contrato de permuta se entrega de forma inmediata. Por otro lado, tenemos que en el artículo 1605 del Código Civil, el contrato de suministro se puede celebrar de forma gratuita. En cambio, en el contrato de permuta es un contrato oneroso. Una semejanza entre el contrato de suministro y el contrato de permuta se da en que el contrato es consensual, es decir, se celebra por el consentimiento de ambas partes. Finalmente, tenemos diferencias y semejanzas entre el contrato de hospedaje y el contrato de arrendamiento. Por un lado, tenemos que el contrato de hospedaje es un contrato nominado, al igual que el contrato de arrendamiento. Es jurídicamente regulado, es decir, el contrato de suministro es jurídicamente regulado, o sea, un contrato típico, y al igual que el contrato de suministro, el contrato de arrendamiento, de hospedaje, es el contrato típico, es un contrato típico. Puede ser un contrato simple, el contrato de suministro, o uno complejo,
y por el otro lado el contrato de arrendamiento es un contrato simple, pues da lugar a una relación jurídica, es decir, una similitud. El contrato de suministro tiene una naturaleza civil, el contrato de arrendamiento también tiene una naturaleza civil, es un contrato principal, al igual que el contrato de hospedaje, el contrato de arrendamiento es un contrato principal, es decir, no depende de otros contratos. El contrato de hospedaje es un contrato consensual, el contrato de arrendamiento también es un contrato consensual, es un contrato de duración, el contrato de hospedaje. Por otro lado, el contrato de arrendamiento también es un contrato de duración. La duración del contrato de hospedaje es menor que la del arrendamiento porque básicamente el contrato de hospedaje puede durar meses y el contrato de arrendamiento tiene una duración puede ser de años porque en este caso es un alquiler. Luego tenemos que el contrato de suministro puede celebrarse por adhesión, es decir, que una parte redacta el contrato y la otra parte se adhiere a este. En cambio, en el de arrendamiento, el contrato se realiza con negociación previa. Ambos son contratos de goce, es un contrato constitutivo, ambos son contratos constitutivos. Es un contrato individual, ya que afecta a las partes que lo celebran, es decir, por la parte del contrato de hospedaje. Y por la parte del arrendamiento, también es un contrato individual porque afecta a las partes que lo celebran. Es un contrato bilateral o de prestación recíproca, al igual que el contrato de arrendamiento. No se produce una disposición del bien porque en el contrato de hospedaje se alquila, por ejemplo, un cuarto, una habitación, el hotel no hay una disposición del lugar, simplemente se está brindando por un plazo de tiempo. En cambio, en el arrendamiento se entrega una llave, por lo cual sí existe se entrega una disposición del bien. Siempre se celebra a título oneroso, al igual que en el de arrendamiento, pero también se puede celebrar de forma gratuita cuando al que se le alquila el lugar no paga lo que se había pactado entre arrendatario y arrendado. Y finalmente, es un contrato, tanto conmutativo como obligatorio. Yo voy a hablar acerca de las diferencias del contrato mutuo con el contrato de suministro y el contrato de hospedaje. Primero, sobre la calidad en la que se entregan los bienes, el contrato mutuo, en el caso del contrato mutuo, el mutuante se compromete a entregar al mutuario una determinada cantidad de dinero o bienes consumibles a cambio de que se devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad. Por otro lado, en el caso del contrato de suministro, el suministrante no necesariamente entregará los bienes al suministrado, ya que podría convenirse que esa entrega se efectúe a un título diferente. En el caso del contrato de hospedaje, de acuerdo al artículo 1 de la resolución direccional, se establecen los requisitos mínimos para que deben cumplir los establecimientos que brinden el servicio de alojamiento. En el caso de la onerosidad y gratuidad, para el contrato mutuo, el mutuatario siempre deberá ejecutar una prestación. Además de devolver el capital prestado, deberá devolver los intereses compensatorios. En el caso del contrato de suministro, teniendo en cuenta el contrato gratuito, el suministrado no entregará prestación alguna al suministrante. Mientras en el contrato de hospedaje deberá ser a título oneroso a cambio de una retribución económica al hospedante. Sobre la formalidad de estos contratos, en el caso del contrato mutuo, este es consensual, incluido el mutuo entre cónyuges. En el contrato de suministro, este también es consensual, con las salvedades y precisiones según el artículo 1605 del Código Civil. Y de igual forma, el contrato de hospedaje es consensual. Ahora, respecto a las diferencias con el contrato de renta vitalicia, según el carácter al cual se entregan los bienes, el contrato de renta vitalicia es consustancial a la naturaleza de que los bienes sean entregados al beneficiario a título de propiedad. En el caso del contrato de suministro, el suministrante se compromete con el suministrado a entregar bienes en propiedad o título diferente. Mientras en el contrato de hospedaje es el hospedante quien se compromete a entregar albergue al huésped. Sobre la naturaleza de los bienes a entregarse, en el contrato de renta vitalicia se entrega una suma de dinero u otro bien fungible. En el contrato de suministro no hay restricción alguna, por lo que puede entregarse tanto muebles o bienes inmuebles.
Mientras en el contrato de hospedaje uno se compromete a prestar albergue y adicionalmente alimentación y otros servicios contemplados por la ley. Respecto a la onerosidad y gratuidad, en el contrato de renta vitalicia puede constituirse a título oneroso o gratuito, no hay distinción. En el caso del contrato de suministro, no es muy usual ver estos tipos de contratos. Y por otro lado, el contrato de hospedaje es a título oneroso. En el caso de ser gratuito, el huésped no estaría obligado a pagar contraprestación alguna. Sobre la formalidad de los contratos, el contrato de renta vitalicia se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad, mientras el contrato de suministro es consensual y puede ser cualquiera de los medios. De igual forma, como lo mencioné anteriormente, el contrato de hospedaje es consensual. Y por último, respecto a la duración de estos contratos, el contrato de renta vitalicia se celebra señalando como referencia la vida de una o varias personas. En el caso del contrato de suministro, tiene un plazo determinado, determinable o indeterminado y es de la misma forma para el contrato de hospedaje. Y finalmente voy a terminar con el contrato de donación, ya que el contrato tanto asignado, que es suministro y hospedaje, en este caso voy a hacer una comparación. Empezamos con el contrato de donación, ya que suministro, si bien es claro, sabemos que puede ser tanto público y entre particulares. Mientras que el de donación es un contrato muy diferente, ya que es un contrato de suministro, ya que se enfoca tanto a la onerosidad y a los volúmenes de los bienes. Otro punto importante también es que al ser título de liberalidad implica la entrega periódica o continuada de bienes, ese es por un lado de suministro. Pero el de donación implica más que todo la entrega de ejecución única de los bienes a los donados. Otro punto muy importante es sobre la semejanza en que el suministro, como que ya se menciona anteriormente, es título gratuito, ya que tampoco tiene límites. Pero si lo vemos por el lado de la donación, según el artículo 1629, nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer el testamento. Ahora, si vemos tanto el de hospedaje y el de donación, el de hospedaje va por el lado de que la donación es un contrato más que todo nominado, pero el de donación considera como que sí o sí tiene que ser un contrato típico. El de hospedaje sostiene que se trata de un acto gratuito, en cambio el de donación es por esencia de un acto de liberalidad y que son contratos de la naturaleza civil. Entonces, si el hospedaje puede ser consensual, entonces la de donación reviste la pluralidad de formas. Ahora, el de hospedaje, si lo vemos por el lado de locación de servicios y llegamos a esa comparación, son contratos también dominados y sobre todo se encuentra en los artículos de 1713 y 1727. En cambio, el de locación de servicios son contratos, ese vendría a ser la semejanza, son contratos dominados, pero también está regulado con los artículos 1764 y 1770. Entonces, uno en el hospedaje no depende de otros contratos, entonces la similitud, la semejanza con tanto la de locación de servicio tampoco no depende de otros contratos. Finalmente, un contrato puede ser de goce y el otro puede ser de prestación de servicio, ya que el de hospedaje puede ser contratos de carácter individual y el de locación de servicio puede ser de contrato individual. Gracias.